Bueno, ahí está completo informe, ¿cierto? Relatado por Antonia Benítez, que nos va entregando detalles. Ya estamos con Erika Mayra. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida, abogada de Social Arquitectura, empresa patrocinante de este proyecto del Olivar, ¿no? Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Social Arquitectura es una entidad patrocinante que es una institucionalidad creada por el Decreto Supremo 49 del Ministerio de la Vivienda para efectos de construir vivienda social de estructura comunitaria para los beneficiarios de subsidio habitacional. Ellos agrupan, ¿cómo funciona una empresa de este tipo? ¿Cierto? Ellos agrupan personas que requieren una vivienda, que cumplen las condiciones, ¿cierto?, para postular a un subsidio, y ahí empieza la construcción de vivienda, ¿no? Exactamente. Las entidades patrocinantes buscan organizar la demanda, ¿no es cierto?, y entregar asistencia técnica, jurídica y social a los beneficiarios de un subsidio, en este caso para aquellas víctimas del mega incendio de Valparaíso, ¿no es cierto?, en el año 2024, en febrero, y de ese modo van construyendo una relación con la comunidad que frente a los proyectos que plantean las entidades patrocinantes pueden elegir, trabajar con ellos, ¿no es cierto?, y generar un camino para la solución habitacional, que es lo que ocurrió con esta comunidad del Olivar y la entidad patrocinante que yo represento. Ahora, estas no son las primeras casas de Social Arquitectura. Yo he hablado con parte integrante de la empresa y hay entregas bastante exitosas, por ejemplo, en Quilpué. Una de las primeras casas que entrega el ex ministro Carlos Montes en la comuna de Quilpué, con la misma alcaldesa Carolina Corti, también son parte de Social Arquitectura. Sí, mira, Social Arquitectura es una empresa que ya tenía al menos 5 años de funcionamiento como entidad patrocinante, con exitosos proyectos, y tenía una cartera de 34 proyectos de vivienda social y estructura comunitaria en el Serviu. Y en ese sentido es una ¿Solo empresa... en la quinta región? Solo en la quinta región, y en ese sentido es una empresa de una trayectoria relevante. Estaba calificada en primera categoría en el registro de colaboradores del Serviu, y además con una calificación de 85 puntos de 100, que es el tramo superior de calificación, es decir, una excelente calificación, con proyectos exitosos entregados antes de la ocurrencia de los hechos que motivan hoy día que estemos conversando acá. A ver, y llega Poduje, llega como ministro de Vivienda y empieza a encontrar todo malo. Mira, aquí es bien interesante, y esto que voy a decir lo digo con mucha responsabilidad porque también está en los escritos judiciales, que pudimos observar a través de redes sociales, las propias del ministro y de otras digamos, noticias o publicaciones de prensa, que él, antes de asumir como ministro, comienza a deslizar críticas negativas respecto de la constructora San Sebastián, que es la constructora que los vecinos eligen para el desarrollo de su proyecto habitacional. Una pausa, que no tiene nada que ver con Social Arquitectura, porque Social Arquitectura busca a la gente, la agrupa, exacto, arma el proyecto, genera el diseño del proyecto, y de ahí es Serviu, que con este proyecto elige la constructora que construye. No, es la entidad patrocinante que tiene que orientar a las familias en la búsqueda de una constructora. Entonces, perfecto, en ese contexto se reciben proyectos, ofertas, se hace un llamado, y si también se revisan distintos espacios de prensa donde los vecinos han manifestado sus opiniones, tú puedes darte cuenta que ellos dicen: no venían muchas constructoras para acá, no había mucho interés, pero sin embargo hicieron un proceso de elección con lo que hubo, y San Sebastián les gustó, los conquistó ese proyecto, y desde ese punto de vista es que se generan los contratos de construcción con la constructora, con nosotros y con las personas para efectos de la construcción. Y a su vez nosotros tenemos un contrato con los beneficiarios de prestación de servicios de asistencia técnica y jurídica social para todo este trabajo de generar la documentación necesaria para el subsidio, la documentación necesaria para la generación del contrato de construcción, etcétera. O sea, todo lo que se necesita para que una persona de a pie, ¿no es cierto?, llegue a tener una solución habitacional definitiva. O sea, en el fondo esta entidad patrocinante Social Arquitectura va de la mano con cada vecino hasta la entrega de su vivienda. Exactamente, y se hizo un proceso de trabajo precioso con las personas, donde se establece un trabajo participativo. Tenemos mucha documentación al respecto, también para ir desmitificando ciertas cosas que se han deslizado, donde los vecinos han podido participar, conocer, elegir, decidir, y han sido acompañados en ese proceso. La situación que se ha presentado con el ministro Poduje es tremendamente dañina, porque rompió también el tejido social que se había generado a raíz de estas necesidades de vivienda habitacional, las dirigencias que los propios vecinos habían elegido, y también la relación con nosotros, que era una relación
cotidiana, fluida y de confianzas que se había gestado, porque imagínate cuánto tiempo llevamos trabajando con ellos para lograr esta solución, que se ve truncada por la intervención del ministro Poduje, que, dado lo que te estaba comentando, pudimos observar. A partir de febrero, antes de asumir, él desliza un par de comentarios sobre la constructora San Sebastián, que nosotros no reparamos mayormente, porque en realidad nos pareció algo muy al voleo, no teníamos mucho conocimiento a qué se refería, pero después cuando asume, él se constituye el día 14 de marzo en el Olivar. Ya ahí realiza ciertas manifestaciones negativas, pero que no trascienden. Sin embargo, el 18 él va, y esto está en su cuenta de Instagram, se graba en el Olivar haciendo críticas a la constructora San Sebastián de carácter muy fuerte, y luego en la segunda publicación del día 18 de marzo él anuncia una fiscalización al Olivar, que sería desde Santiago, dice él. Aquí es bien interesante hablar de esto, porque por otro lado, hay también información de prensa que dice que el mismo 18, él le dice a los vecinos que estas casas se tienen que votar, con esa expresión en términos coloquiales, ¿no? Pues bien, esa fiscalización se produce. Hasta ese minuto no tenemos absolutamente ningún informe técnico, no hay el inicio de una investigación, o sea, ni siquiera hay algo que garantice que esas casas pueden estar con problemas, nada. Simplemente el ojo del ministro. Nada, y en ese sentido es muy interesante que la opinión pública pueda también saber que los contratos tienen un proceso claramente establecido, el contrato de construcción que es fiscalizado por Serviu, un proceso claramente establecido para determinar observaciones en las obras, es decir, no sé, esta viga tiene que estar 2 centímetros más a la izquierda, ¿no es cierto? Y eso está entregado exclusivamente a los inspectores técnicos de obra del Serviu. Es decir, los contratos que son ley para las partes en este país, hasta donde sabíamos, hasta antes de la irrupción del señor ministro, establecen que son los hitos Serviu los que tienen que levantar observaciones y que tienen que eventualmente plantear si es que hay que corregir algo, tiene que darle traslado al contratista, el contratista tiene que subsanar las observaciones, y si es renuente a la subsanación de las observaciones constructivas, ¿no es cierto?, pudiera eventualmente pasarse una multa o una sanción y llegar luego de este proceso a un término de contrato, a una paralización de obras, etcétera. Después de un estudio. Entonces, todo eso no pasó. Estamos en el 18 de marzo. Sí. 18 de marzo, ¿cierto? El ministro llega al Olivar, le habría dicho a la familia, estas casas se tienen que votar, ¿cierto? Pero hasta ahí no teníamos ningún instrumento técnico. Nada. Y hasta ahí tampoco ningún hito Serviu le había enviado alguna información, algún reparo a la constructora o a Social Arquitectura. No. Nada. En los libros de obra está todo prístino, uno puede revisarlo y se van a revisar en las causas judiciales, por supuesto, pero efectivamente no. Y lo que se hace es que se dispone esta fiscalización desde Santiago, ahí para nosotros muy llamativo, porque esta fiscalización está encabezada por una persona de nombre Alfred Richter, así él se identifica, se constituye en la obra con funcionarios también de la DIJUR, es decir, de la Dirección Jurídica del Ministerio, con funcionarios de la DITEC y también con funcionarios del Serviu Valparaíso. Y en ese contexto es muy, muy interesante contarte lo que pasó. Nosotros tenemos los videos al respecto. Este señor se constituye, él no tiene, digamos, autoridad desde el punto de vista contractual ni legal para hacer esta fiscalización, pero sin embargo una persona del ministerio, o que dice más bien de ser, no sabemos si es del ministerio, porque dice que es un asesor externo del ministro. Eso es lo que él dice. Sin embargo, viene con estas personas que efectivamente son de la DITEC y son del Serviu Valparaíso, y al término, y en esto hay múltiples videos de muchos vecinos, él dice: yo quiero manifestar que aquí hay un malentendido. Aquí hay un malentendido, yo visité, quiero dar tranquilidad a los vecinos, aquí no hay una situación grave, yo creo que el ministro fue mal informado, y le da también la palabra al jefe de los inspectores técnicos de obra que se encontraba en ese momento con él, Pablo Herrera, quien le manifiesta a los vecinos también que estuvieron en Serviu con esta comitiva de Santiago y que revisaron los contratos, revisaron todos los antecedentes y que no hay mayores problemas, por lo tanto que se queden tranquilos. Y así termina esa visita. Esa visita origina 2 informes de la DITEC. El informe R1, que está aquí en mi poder y que
yo te lo traje porque quiero decir... este es del 20 de marzo. Este es del 20 de marzo. Quiero decirte que aquí ha habido una manipulación comunicacional de toda esta información exprofeso. Porque el ministro ha dicho... ¿Esa manipulación la genera Poduje? Sí. El ministro ha dicho en reiteradas ocasiones que, por ejemplo, la constructora entrega casas falladas. Aquí no se entregó ninguna casa, ni siquiera se había llegado a el informe final de término de obra, en que los sitios te pueden aún formular observaciones que tú puedes corregir como contratista. Todavía las casas están en un proceso de construcción, o sea, en ningún motivo la casa estaba terminada ni revisada por un hito. Nada. El término de obra no se había producido. Entonces, lo que hace aquí el señor ministro, a nuestro entender, es fabricar la infracción. ¿Por qué? Porque hay un contrato que se estaba desarrollando, no se había terminado el contrato, no se habían entregado las casas y levanta esta fiscalización donde, y aquí voy a los informes, intempestiva, ¿no es cierto?, la levanta de esta manera y los propios funcionarios que él convoca de la DITEC, etcétera, no dicen lo que él dice que dice. Esto parece como de niños chicos, pero es así. Ya, informe R1 del 20 de marzo dice que es una minuta donde se levantan lo que él ha mencionado, las graves fallas constructivas que no existen en ninguna parte. No hay ningún documento oficial emitido ni por la DITEC ni por el IDIEM, que después vamos a conversar por qué entra el IDIEM acá, famoso, que diga que hay graves fallas constructivas. Eso lo dice él. ¿Y por qué lo dice? Porque para terminar un contrato de construcción, tanto con la constructora como con nosotros, tenía que encontrar graves fallas constructivas, y eso no existe en ninguna parte. Entonces, yo quiero ser súper responsable. Aquí está el informe de la R1, ¿no es cierto?, de la DITEC, y fíjate que este es un informe que dice que es una minuta, que no es todavía... es preliminar más bien porque se levanta de la visita, o sea, la visita del 19, se levanta esta minuta el 20 y después hace un informe profundizado que es el R2. Fíjate que aquí en este informe, por ejemplo, dice: respecto a la ejecución de las viviendas se observa un buen grado de terminación, sobrepasando el itemizado técnico para obras de S49. O sea, además la encuentra buena, claro, la casa. Estamos hablando de un informe del 20 de marzo. Este es el informe del 20 de marzo. Aquí tú puedes ver Alfred Richter, Américo De Lucci, constructor civil de la DITEC, Oscar Loyola, ingeniero civil. Que son todas las personas que hicieron la presencia en terreno de... Exactamente, y que además, como te digo, es muy interesante observar en los videos que grabaron los vecinos y que nosotros citamos en los recursos de protección en la Corte de Apelaciones. O sea, esto también está en nuestras causas judiciales que hemos empezado a desarrollar a raíz de esta situación. Y después te dice que hay observaciones. Por supuesto, si es un contrato que está en desarrollo, puede estar sujeto a observaciones. Pero después se levanta... Él hace observaciones, pero en ningún punto de este informe las observaciones tienen que ver con el tema de construcción, puede ser informe a través de terminaciones, de detalles. Mira, hay distintas observaciones en las que después podemos entrar, pero lo que me interesa mostrarte en términos muy categóricos es que graves fallas constructivas nadie lo dice salvo el señor Poduje. O sea, los ingenieros, los técnicos que él mismo llevó y el informe de IDIEM que él mismo contrató no dicen que hayan graves fallas constructivas. Yo te voy a decir por qué. Mira, este es el informe R2 de 23 de marzo. O sea, 3 días después. 3 días después, que es un poco más elaborado. Fíjate que aquí en el resumen, y esto es muy importante para que se entienda, porque el resumen es la conclusión. Claro. ¿Ya? Entonces, si hubiera que demoler estas casas, se habría dicho aquí. Exacto. Habría dicho inhabitable, demolición o cualquier otra cuestión relevante. ¿Por qué me interesa también que se fijen en que aquí fueron 2 funcionarias de la dirección jurídica? Porque estas funcionarias, si hubieran observado infracciones graves también desde el punto de vista jurídico, habrían determinado ellas la paralización o los efectos contractuales de esta visita, o sea, y eso tampoco ocurrió. En el fondo, porque claro, a ver, en la primera visita tenemos la presencia de Alfred Richter, constructor civil, que se presenta como asesor del ministro, Américo De Lucci, constructor civil de la DITEC, Oscar Loyola, ingeniero civil de la DITEC, va un periodista, Jorge Silva, ¿cierto? Y van 2 abogados. Sí. Esta es la visita técnica. Y el informe de esta visita técnica dice que inclusive, como tú muy bien lo dijiste, ¿cierto? Inclusive
respecto a la ejecución de la vivienda, se observa un buen grado de terminación, sobrepasando el itemizado técnico para obras de S49. O sea, en esta primera visita no se detecta nada. Y este es el segundo informe. Mira, quiero ser súper clara contigo. Hay observaciones, son menores, pero no son observaciones que te permitan decir que hay graves fallas constructivas, ni que esto vaya para demolición ni nada. Y para nosotros son observaciones que se pueden hacer dentro de una obra. De hecho, es muy llamativo, a lo mejor esto interesante saber, es quizás una deformación profesional, pero cuando tú analizas distintos contratos, los contratos se ponen en ciertas situaciones expresamente cuando esas situaciones son corrientes en ese negocio. Cuando tú lees el contrato de construcción te vas a dar cuenta que está regulada toda la situación de que se encuentren observaciones en todo sentido, constructivas, estructurales, de cualquier tipo. Si encontramos esto, hacemos esto. Claro, exactamente. ¿Por qué lo ponen los contratos? Porque es corriente en los contratos de construcción que te puedan encontrar alguna observación y que haya que resolverla. De hecho, está regulado qué pasa si tú no las resuelves. Y está regulado en cuántos días hábiles tú las tienes que resolver. Entonces, son situaciones normales, ¿ya? Bueno, estamos con Erika Mayra, ¿cierto? Esa abogada de Social Arquitectura en la empresa patrocinante de las Casas del Olivar. Y estamos haciendo un recorrido, ¿cierto? Desde el minuto que asume el ministro Poduje hasta el día de hoy. Estamos ya en la fecha del 22 de marzo, las casas ya fueron visitadas por un equipo técnico encabezado por un asesor inclusive del ministro, y hasta el minuto no encontramos nada malo. Vamos al 23 de marzo. Mira, de nuevo te quiero corregir. Sí, hay observaciones, porque aquí si no, después van a decir vamos que no hay, pero sí hay. Pero mira lo interesante acá. En el resumen, o sea, este es el informe acabado R2, perfecto. Es decir, la DITEC toma esa minuta y después profundiza, busca mayores antecedentes de las carpetas de los proyectos que están en Serviu y dice lo siguiente: en base a las observaciones previamente detalladas, o sea, todas las graves fallas que el señor Poduje ha publicitado, en base a eso, a juicio de los profesionales que suscriben, existen observaciones importantes que deben ser resueltas para la correcta continuidad del proyecto. Claro. Nunca habla de término del proyecto. Por supuesto. Habla de continuidad. ¿Y cuáles son esas observaciones menores? Habla de que hay observaciones en el proyecto de ingeniería estructural respecto a la capacidad y servicialidad de los elementos componentes de comportamiento global de la estructura, seguridad contra incendios de los elementos constructivos, acondicionamiento acústico, y después dice que hay información discordante entre distintos documentos de respaldo que hay que, por supuesto, armonizar. Pero nada de eso indica... Nunca habla de demoler, nunca habla de no continuar el proyecto, nunca habla de terminar el contrato. Y si tú revisas estos documentos no vas a encontrar que en ninguna parte aparece la expresión graves fallas constructivas. No aparece eso en ninguna parte. Después de eso vino el IDIEM. ¿Por qué? Porque el 24 de marzo, y esto fue público y fue bien viralizado, el ministro se junta con los vecinos. Y ahí es donde le dice a una señora, si usted quiere quedarse con una casa fallada y se para, ¿no es cierto? Bueno, y la increpa. Nosotros publicamos ese video, fuimos el medio que publica el video, donde el ministro trata pésimo a esa persona. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que en el fondo los vecinos le están diciendo, y si se revisan los videos, se van a dar cuenta que hay una vecina que le dice, señor ministro, yo fui todos los martes al Serviu. Ella es una dirigente vecinal. Fui todos los martes al Serviu a que la institucionalidad del Serviu, incluso funcionarios que estaban ahí, que ella los emplaza, nos fueran diciendo los avances, cualquier falla que hubiera, cualquier situación, y esto no apareció nunca. ¿Cómo usted me puede decir eso? Yo quiero que alguien del Serviu me lo diga. Ese video es muy interesante porque esa respuesta nunca se dio. El ministro no le contestó a esa persona. Hasta el día de hoy. Ahí cuando le dice, si usted quiere decir una casa fallada, ahí viene otra persona, otra persona que estaba ahí y le dice, bueno, oiga, pero usted, ministro, entonces va a construir las casas con la constructora que usted trae. El ministro se molesta y él se para, ¿no es cierto?, increpa a esta vecina y le dice, si usted quiere quedarse con una casa fallada, me firma un papelito. Ese día, ¿por qué se produce el IDIEM? A nuestro entender, porque los vecinos le están diciendo, todo lo que usted dice contradice nuestra experiencia de más de un año en esta obra. Hasta esa fe, ese minuto el ministro decía, esta casa está mala, hay que sacarla, hay que demolerla. Ese día dijo, los vecinos decían no. Claro, ese día él les dijo que con estos informes que acabamos de analizar de la DITEC, estas casas se tenían que votar. ¿Quién estos dos que acabamos de leer? Claro, porque esto fue el día 24. Claro, y no había nada.
Y no había nada. Entonces los vecinos dicen, no puede ser, no puede ser. Y entonces él dice que les informa que va a encargar a un organismo técnico externo, ¿no es cierto?, experto, dice ahí IDIEM o DICTUC, pero elige IDIEM finalmente, ¿no es cierto?, un informe que pueda en el fondo zanjar esta situación. Y esos son los informes de IDIEM, que es el informe de estructura y de fuego. Ese que publicamos nosotros, un día sábado, ¿no? Claro, y aquí es muy interesante porque el informe de estructura, que es lo que inicialmente él señaló que habían graves fallas constructivas, antisísmicas, etcétera. Hay observaciones, lo vuelvo a repetir para ser honestos, pero son observaciones de las que el contratista debió ser informado para efectos de corregir. Cuando el ministro Poduje recibe el informe del IDIEM, ya se atreve a decir públicamente voy a demoler las casas. Mira, yo te voy a explicar lo que yo creo que pasó con este informe. A ver. ¿Ya? Pero te voy a leer lo que dice. En la conclusión, y aquí, atención, porque el ministro parafrasea cosas y saca conclusiones como si él fuera el perito, pero los peritos que él contrató, el IDIEM dice: 7.2, factibilidad técnica de reforzamiento. Para reforzar el sistema constructivo de las viviendas de modo que cumpla con la normativa, se pueden realizar las siguientes modificaciones. Y señala 3 modificaciones que son arrostramientos, que es un tipo de obra, ¿no es cierto?, que según los costeos que nosotros hemos podido determinar a través de un estudio de ingenieros especializados, cuestan 3.400.000 pesos en las casas que están con más de un 90%, y en las casas que están en un 50% cuestan 1.500.000 pesos, y su ejecución se demora luego de que el Serviu aprobara una modificación de proyecto para estos fines, menos de un mes. O sea, estas casas se podrían entregar, si hoy día nos dijeran, están las casas disponibles para que ustedes las puedan trabajar, y se aprobara la modificación de proyecto por el Serviu, que tiene 10 días hábiles para hacerlo, estas casas en un mes están listas. Entonces, eso es lo que está diciendo el IDIEM, contratado por el ministro, y esto sale el 17 de abril. Pero, ¿qué ocurre? Que el ministro probablemente ante esta... Sale el 17 de abril, ahí sale la entrevista del Mercurio, el Mercurio Valparaíso, y viene nuestra publicación donde nosotros decimos, miente Poduje, cuando nosotros hablamos justamente del informe y damos referencia que en el informe en ninguna parte había un informe de demolición pendiente. Exacto, sale también una publicación en La Tercera, muy categórica. Horas posteriores sale La Tercera, exactamente. Claro, entonces ahí después, ¿qué es lo que ocurre? Que se amparan, como es efectivo, que en ninguna parte este informe habla de demolición, recurren, tanto el Ceremi, Marcelo Ruiz, como el ministro, recurren al informe del fuego. Y el informe del fuego dice que no cumplimos en algunas categorías, y al observarlo nosotros con detenimiento, lo que nos damos cuenta es que en el informe del fuego no se les envió las certificaciones de fuego, acústicas y térmicas al IDIEM. Entonces, por eso nos reprueba, ¿no es cierto? Cuando el IDIEM hace el informe técnico, no recibe toda la información por parte del ministro de la calidad constructiva que tuvieron las casas. En relación al fuego. O sea, le omite informe. Mira, aquí es muy delicado, pero es tan certero nuestra posición, que al observar esto decidimos, ¿no es cierto?, buscar un curso de acción, porque entendemos que el IDIEM está haciendo un pronunciamiento sobre un asunto que afecta a las personas que viven en el olivar, afecta sus expectativas, es una población altamente victimizada. Totalmente. O sea, sufrió un incendio, tienen estrés postraumático, muchos tienen depresión, muchos son de tercera edad, hay niños también con la esperanza que veían su casa lista para entrega, y en ese contexto es que todo esto se quiebra para esta comunidad, ¿no es cierto? Y entonces, ¿nosotros qué decidimos hacer? Decidimos escribir un correo electrónico que se le envía a DITEC, que es quien encarga por disposición del ministro el informe IDIEM, ¿no es cierto? Claro, la dirección técnica. Que le pide este informe que lo haga el IDIEM, claro, y que no omite estos documentos. Exacto, entonces le escribimos a la dirección técnica del MIMBU, con copia al IDIEM, haciéndole presente la omisión de todos los antecedentes que requeríamos como proyecto para poder estar certificados en materia de fuego, ¿no es cierto? Y le señalamos que todos estos informes que no le enviaron están en las carpetas de los 12 proyectos del Serviu desde el año 2025, con código QR del Serviu de cuando los ingresamos y de cuando ellos nos aprobaron
estos antecedentes. O sea que siempre estaban esos antecedentes puestos ahí. Claro. Entonces resulta que... ¿Tuvieron respuesta al IDIAM? Es altamente, te voy a contar al tiro, es altamente probable que saliéramos mal si se le oculta la información al IDIAM. Obviamente. ¿Ya? Y claro, sí, tuvimos respuesta al IDIAM. El IDIAM nos acusó recibo y también la DITEC nos acusaron recibo expresamente. Y el día de ayer también recibimos un ticket de IDIAM señalando el estado de avance de esta solicitud. Que dice que está en distribución. Así que nosotros contestamos al IDIAM para decir que era una cuestión de alto interés público, que además involucraba los derechos de estas personas beneficiarias que han sido víctimas de un grave incendio, para que pudieran contestarnos rápidamente. Por lo tanto, esta revisión de asistencia al riesgo del informe del incendio del IDIAM debiese ser modificado. Claro, porque se le sumaron los antecedentes que no se les habían entregado en su oportunidad. Entonces yo te dije que te iba a explicar cuál era la teoría nuestra. Cuando la tercera saca esta publicación tan categórica, también ustedes, en relación a que en ninguna parte dice demolición de las viviendas, recurren al informe del fuego. Y entonces, a todo esto, entre paréntesis, el ministro nos emplaza a nosotros como medio y nos dice que la empresa que tú representas nos tiene contratado a nosotros, que nosotros somos clientes o sea, ustedes nos pagan a nosotros por esto. Clarificar a la opinión pública, tú como buena abogada, primera vez que te conozco, ¿cierto? Conversamos ayer por teléfono, ¿cierto? Y la empresa no nos paga, para que lo dejemos claro. No, y en eso está buena la aclaración, porque aquí, lamentablemente, una autoridad de gobierno, una alta autoridad, ha incurrido en injurias por doquier respecto de no solo de ustedes, de nosotros y de otras personas. Entonces es muy llamativo el comportamiento, está fuera de toda legalidad, así lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando en las diversas causas judiciales que estamos llevando adelante a raíz de este hecho. Ahora, tenemos este informe de IDIAM, ¿cierto? Tiene que armarse nuevamente, y eso que en este primer informe, ¿cierto?, omitimos un tema que lo refuerza muy bien uno de los expertos que fue entrevistado por nuestro medio, que en este primer informe se hace todo este estudio de estructura de las casas en base a una calidad de suelo muy malo, cuando el suelo del olivar es clase A o B, en el fondo. Yo te explico. El Serviu, dado la envergadura de este proyecto, no exige estudio de suelo, pero hace que uno asuma una calidad de suelo que el Serviu determina. Perfecto. En este caso, el Serviu dijo que para la construcción de estas casas teníamos que asumir que el suelo era tipo E, que es de la peor calidad. Claro. ¿Ya? Y como aquí se levantaron observaciones desde el punto de vista de la resistencia sísmica de las casas, nosotros, al ver toda esta situación, encargamos un estudio de suelo, y el estudio de suelo del olivar, hecho por personal experto, determina que es un suelo tipo C. Por lo tanto, nosotros construimos considerando un suelo mucho peor, claro, que el que realmente es. Y eso es fácil contarle a la gente, por ejemplo, si este suelo se mueve más o no, tengo que tener otro tipo de cemento, otro tipo de concreto, otro tipo de paneles. Pero como aquí se construyó pensando que el suelo era más malo, efectivamente, inclusive las casas podrían estar más seguras, ¿cierto? O mejor construidas. Exacto. Ahora, estamos con Erika Mayra, ¿cierto? Abogado de Social Arquitectura, esta empresa patrocinante a cargo de la construcción de las casas. Ahora, Erika, es importante poder avanzar hasta aquí, hasta los informes de IDIAM. En ninguna parte hay que demoler. El ministro sigue con la instancia de demolición, sigue diciendo en este punto, y lo conocido durante el día de ayer, porque ahí pasamos, ¿cierto? Uh-huh. Estas supuestas presiones, porque en el fondo, y contextualízanos tú de mejor manera, este ejercicio periodístico que hace Reportea.cl, que es publicado también por Noticia.cl nosotros el día de ayer, donde revelamos que funcionarios del Serviu fueron presionados para generar informes que avalaran este tipo de demolición sin haber estado hechos. O sea, esto se hace totalmente después, cuando el ministro se siente pillado, que no tiene un respaldo técnico para avalar la demolición. ¿Es así? Mira, es así, pero tiene un matiz muy importante, porque tiene que ver con los derechos de todas las partes involucradas en esto. Resulta que para poder avanzar en su plan de demolición y de todo lo que planteó, ¿no es cierto?, él tiene que terminar los contratos. O sea, él no puede demoler si no le termina el contrato a la constructora y no le termina el contrato social arquitectura. Él tiene que, él no siguió ningún conducto regular. Aquí Cuando hablamos de él, nos referimos directamente al ministro Iván Poduje. Sí, porque las resoluciones de paralización de obra, por ejemplo, él las dicta directamente
y se las ordena al director del Serviu. O sea que no hay una evaluación técnica que dentro de un conducto regular de un contrato nos diga que sus casas son pésimas, hay que demolerlas, y esto lo dice el Ito Serviu y se realiza el proceso regular. Y hasta el minuto lo que estamos viendo es que en ningún minuto ni la constructora ni Social Arquitectura recibe un documento de un Ito Serviu que le dice cámbiame ese panel, por ejemplo. Exactamente. Y es más, ninguno de estos informes nos fueron notificados oficialmente por el ministro ni por el Serviu Valparaíso. ¿Por qué? Porque el ministro dicta un ordinario 245 de paralización de obra, que también te lo quiero evidenciar porque viene al caso en relación a la situación de los hitos que conocimos ayer. Ese ordinario 245 de 24 de marzo, o sea, a raíz de esto, con estos informes de ITEC 1 y 2, él dicta la paralización de obra, dicen expresamente que se prohíbe que ninguno de los funcionarios del Serviu haga nada que pueda generar la continuidad de este contrato en ninguno de sus aspectos. O sea, textual dice, se hace presente a esa dirección y a todos los funcionarios de ese servicio que el incumplimiento de la presente instrucción obligatoria constituye una infracción grave. Es fuerte. No solo eso, dice una infracción grave a los deberes funcionarios, o sea, es una amenaza de sumario administrativo. Además, señala que se verán expuestos a acciones civiles y penales en caso de desobedecer, si es que hay perjuicios para las víctimas, y además al final amenaza con desacato y reserva de todas las acciones que se puedan ejercer respecto de quien desobedezca esta instrucción. Esto, aquí tú lo puedes observar, es el ordinario 245 que está firmado, suscrito, no por el director del Serviu, que podría tener las atribuciones para esto, sino que directamente por el ministro Iván Poduje. O sea, es el ministro el que directamente amenaza a los funcionarios. Exacto, y aquí lo que hay también es muy interesante, dice que en conocimiento, que está en conocimiento, esto cuando uno lo lee le llama la atención, pero cuando conocimos lo que conocimos ayer nos damos cuenta de por qué se dice. En el punto 11, en la página 5 de esta resolución de este ordinario del ministro, dice, la posición de ese servicio, en el sentido de que no existen problemas en la ejecución del contrato ni en las obras de ingeniería, es contraria a los hallazgos del informe técnico número R2 de la DITEC. Y después dice que esa posición, que sería la de los hitos Serviu, entendemos por lo que vimos ayer, debe canalizarse por las vías formales. O sea, está en conocimiento de que hay una opinión técnica contraria a todo lo que él está haciendo y diciendo, ¿no es cierto? Y luego de eso, amenaza con acciones civiles, penales, administrativas y todas las que te puedas imaginar. Para nosotros eso es un acallamiento de los funcionarios públicos que están trabajando en el porque servicio. En el fondo lo que hace el ministro no le da la oportunidad absolutamente a ningún hito, a ningún integrante del Serviu Valparaíso a poder defender técnicamente lo que ellos venían haciendo. Exactamente, y lo que pretende él, con desviación de sus funciones, yo entiendo, es sustituir la opinión de los hitos Serviu por la opinión de la DITEC, que aún así no es una opinión que avale lo que él quiere señalar, porque tampoco la DITEC señala demolición ni nada de eso. Ahora, hoy día, puntualmente, lo que hace el ministro Poduje es eliminar a la constructora, la saca de todas partes. Claro, para poder, en el fondo, él hacerse, porque yo voy a usar esta expresión ex profeso, él necesita hacerse de estos contratos, ¿no? Él aquí, yo lo he dicho también y lo digo responsablemente, es como si fuera un zarpazo, ¿no? Él pasó por el olivar y dijo, estos contratos los quiero tomar yo, para hacer lo que yo estime pertinente, sin sustento técnico, es una decisión política para nosotros. El ministro, exacto, y esta es una decisión a todas luces política, no técnica. Me quiero hacer de estos contratos. Entonces se dio cuenta en el camino que para poder hacer eso requería que estos contratos se disolvieran, porque eran contratos entre particulares. Exacto. O sea que hay una fiscalización del Serviu, pero los contratos los firmaron los beneficiarios del subsidio con las constructoras, entidad patrocinante. Exacto. Que tiene como fin estar acompañando el desarrollo de estos contratos, la tramitación administrativa de los permisos, etcétera, y la constructora que tiene como fin construir, ¿no es cierto? Entonces, él necesitaba resolver que estos contratos se dejaran sin efecto, y para eso necesitaba informes de los hitos Serviu que señalaran graves fallas constructivas. Y ahí vienen las presiones. Mira, aquí se dicta la resolución exenta... Esta es del 9 de abril. Del 9 de abril, 3384,
mira qué interesante lo que dice en la materia. Instrúyase a los beneficiarios individualizados en los contratos señalados en el considerando primero a poner término anticipado a los contratos de construcción suscritos con la empresa constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura. Y aquí tiene considerando. Entonces, en el considerando primero, él señala... Individualiza a todas las personas. Todos los contratos que son vinculados a las personas, ¿no? Esto, perdón, para ser muy precisa, esto se hace por instrucción, por supuesto, del ministro, pero lo hace el director del Serviu, don Rodrigo Muñoz, ¿ya? Entonces, aquí individualizan primero los contratos, después señalan algunas cláusulas y en el número 4 establece expresamente, esto es muy interesante, que los fiscalizadores técnicos de obra han emitido diversos informes técnicos que dan cuenta de la existencia de graves fallas constructivas en los proyectos antes señalados en el considerando primero, todos ellos del día 9 de abril. Bueno, eso pudimos conocer ayer, también por la respuesta oficial que el Ministerio le dio a Reportea, que es falso. Sí. Exactamente. Eso es falso. ¿Y por qué? Aquí vemos las presiones, ¿no? Porque las presiones, él necesitaba contractualmente detectar graves fallas constructivas para poder terminar los contratos. Y eso no ocurrió. Sin tener, porque él podría terminar los contratos simplemente si veía esa falla. Por eso empieza todo un seguimiento. O sea, es toda una arquitectura. O sea, es buen arquitecto Poduje, tenemos que reconocerlo, porque ahí hizo una arquitectura comunicacional perfecta. Es un arquitecto comunicacional. Exacto, perfecto. Exacto. Porque eso sí se sabe armar. Porque en el fondo parte, antes de asumir, hablando mal de la constructora, llega al minuto. O sea, prácticamente Social Arquitectura quizá aquí no era la principal víctima del ministro, sino era la constructora. Claro, mira, yo pienso particularmente que él necesitaba el territorio y las obras. No creo que haya algo personal. Él se puso un objetivo. Yo necesito hacerme de estos contratos para yo cumplir mi propio plan político. ¿Ya? Y en ese contexto es que, claro, primero identifica a la constructora, entonces tiene que generar una situación negativa respecto a la constructora, que a todo esto, según la información que yo manejo, es una constructora con vasta trayectoria en proyectos de Serviu, también bien calificada, sin ningún problema previo a esta situación, y que además al día de hoy fue revocada del registro de constructores del Serviu, eliminó la constructora, generando una imposibilidad de que pueda trabajar en todo el país. Lo mismo que pasó con nosotros, a nosotros nos revocaron el convenio Serviu con los fundamentos de esta situación del olivar. Entonces es una ejecución sin debido proceso, porque no hubo traslado. Yo te digo que todos los informes que te he referido el día de hoy nos llegaron por otras vías, los tuvimos que conseguir por otras vías porque no fuimos notificados. A partir del 24 de marzo fuimos excluidos como interlocutores del Serviu y de cualquiera, y todo esto él lo hace por la prensa, no lo hace en un debido proceso con notificaciones hacia las partes. Hola, Erika, estamos con Erika Mayra, cierto, abogado de Social Arquitectura. Erika, ¿cómo se permite que un ministro actúe así? Tú tienes una experiencia jurídica, vi tu currículum, ¿cierto?, de mucho tiempo. Estamos ante un verdadero peligro. Yo lo decía con respeto e ironía, no sé con tanto respeto, pero sí con mucha ironía, que el ministro parece un mono con navaja, ¿cierto? Porque llega y hace lo que quiere y realmente uno lo ve en redes sociales y la gente lo quiere, la apoya, tiene una barra brava detrás, y uno ve todo el actuar del ministro, ¿cierto?, administrativamente, y no cumple nada. Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta que hay que hacerse ahora. Si este país, que se supone está en democracia, va a permitir este tipo de cosas. Porque si permitimos este tipo de cosas, lo que estamos permitiendo es que se infrinja el Estado de Derecho. Claro, y probablemente esto se hace respecto a una población con alta vulnerabilidad, que es fácil de engañar, que es fácil de presionar. Hay una tristeza generalizada en el olivar, se monta ya un espectáculo que lo sacan en redes sociales por parte del MIMBU, que me parece también una cosa insólita, para efectos de hacerles firmar desestimientos de los contratos con nosotros, porque les dicen los funcionarios del Serviu que están involucrados en esto que tiene que firmar ahora porque si no después no va a poder elegir, o sea, quedar sin casa. Entonces, y nosotros tenemos también testimonios en eso. Les pone una presión psicológica. Entonces, las personas nos dicen, nosotros lo sentimos mucho porque en realidad, ¿y qué vamos a hacer mientras se resuelve lo judicial? Porque aquí nos están diciendo que tenemos que firmar ahora. No es obligatorio, pero tiene que ser ahora. Bueno. Y estamos pensando gente que es de la tercera edad, gente que vive de allegada, o sea, una familia con 2 niños que vive de allegada,
hace 2 años. Entonces, gente que es muy fácil de presionar. Los vicios del consentimiento, decimos los abogados, son gravísimos. Lo que está haciendo el Serviu Valparaíso es gravísimo. Y lo está haciendo por instrucciones del ministro. Porque vimos en el reportaje... La gente del Serviu en el interior, y aquí yo me hago responsable de las fuentes, no las voy a develar, yo me hago responsable de personas del Serviu del interior, de trabajadores que llevan carrera, porque llevan una carrera administrativa de muchos años. Ellos están presionadísimos. Bueno, lo que te puedo decir desde fuera, que es lo que yo he podido observar, es que el Serviu en sus jefaturas relevantes fue descabezado. O sea, la gente de carrera que tenía tiempo y que también podía decir, mire, esto no lo vamos a firmar, etcétera, es gente que hoy día está fuera. Hay al menos 3 jefaturas relevantes que están fuera, ¿no es cierto? Y en el fondo se está haciendo una utilización política del Serviu. Aquí no están obrando con criterios, digamos, técnicos. Y por otro lado, y aquí me quiero adelantar, el ministro dijo en sus redes sociales la semana pasada que encargó un tercer informe de la DITEC. Y eso es interesante, porque ¿qué va a hacer? Reinterpretar lo que dice IBM. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar? ¿Qué histórica? Porque en el fondo somos los medios de comunicaciones, el ministro nos descalifica, somos medios vendidos, medios chanta, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque vemos un ministro que hace lo que quiere. Bueno, nosotros tenemos interpuestos recursos de protección, una demanda civil, esperamos que la Corte efectivamente ponga muchísima atención a lo que está ocurriendo y le dé celeridad, porque esta es una situación gravísima. Nosotros no tenemos cómo defender a las personas mayores, por ejemplo, que se encuentran, bueno, hubo un recurso amparo en torno a eso, con malos tratos, con tratos degradantes a nuestro entender, que han sufrido. Y aquí está habiendo una población que está siendo nuevamente victimizada. Entonces, no sé, digamos, qué tiene que pasar para que aquí haya un stop en esta situación. Pero nosotros, sin embargo, vamos a continuar con el trabajo jurídico que se tiene que hacer aquí, entre ellos querellas criminales. Aquí hay, claramente, en lo que se conoció ayer en Reportea, hay delito. Entonces, esperamos que en algún momento... ¿Y se va a apuntar directamente al ministro? Sí, efectivamente. Como que él generó el delito, digamos. Efectivamente, hay varias situaciones delictivas que dicen relación con sus acciones directas. Entonces, en definitiva, nosotros estamos amparados por las propias resoluciones del ministro para poder ejercer acciones legales, además de lo que conocimos ayer por Reportea, que es gravísimo. Entonces, esperamos que efectivamente se tome conciencia, que también la clase política pueda poner una mirada en esto. ¿Le tienes miedo a Pouge? La clase política, los políticos, los parlamentarios, le tienes miedo. Como que, es más, yo incluso quiero descalificar que hay expertos de universidades muy connotadas que me han dicho a mí, ¿sabes qué? Tú tienes la razón, técnicamente Pouge no tiene, pero es que yo no lo quiero decir porque no me quiero tirar contra Pouge. Claro, y yo creo que es hora de que abandonemos el miedo. O si no, vamos a ser arrasados. Lo que ocurrió aquí es arrasar a una comunidad que libremente había elegido trabajar con un contratista. Me gustó, y lo vamos a presentar como el zarpazo al ministro, porque el ministro en el fondo lo que hace, o lo que, y según la historia que hemos podido desarrollar muy bien en esta casi hora de entrevista que llevábamos, ¿cierto, Erika? Es que el ministro ve un trabajo en el Olivar, un trabajo que estaba haciendo Social Arquitectura y esta constructora, que tiene observaciones, y tiene observaciones no menores, que tienen que resolverse, pero que en ningún minuto hablaba de demolición, en ningún minuto hablaba de terminar un contrato. Y en el fondo lo que hace el ministro se apodera de este concepto, ¿cierto? Más que avanzar, sino que generar una polémica. Hoy día el ministro lo que está haciendo es retroceder en la reconstrucción. Claro, yo aquí en esto quiero ser súper categórica. A mi entender, él crea la falta. ¿Por qué? Porque no se habían entregado las casas. No. Entonces él crea artificialmente esta falta, nos saca del contrato para que no podamos tener derecho a réplica. Ni tampoco arreglar lo que él dice que está mal. Ni siquiera a opinar, porque de hecho le pedimos audiencia al Serviu Valparaíso y no nos recibió. O sea, ni siquiera hay voluntad de conversar ni de solución. Nada. ¿Por qué? Porque cuando tú conversas tienes que entrar en los canales normales que establecen los contratos y ahí él pierde. Porque esto no es cierto, ¿te fijas? Entonces él se excluyó del proceso corriente y normal y legal que estaba establecido. Ahora, este proyecto constituye 356 casas en el Olivar, ¿cierto? Sí. De las cuales están estas primeras 50 terminadas prácticamente.
¿Cuántos contratos de estas 356 siguen vigentes con la constructora, con la empresa consorciada? Porque él iba presionando a la gente para que fuera sacando justamente de ahí. Claro, él, por fuentes oficiales del MIMBU que salieron publicadas, dicen que llevan 280 personas que han firmado su desistimiento de los contratos con nosotros. Y como te decía, eso ha sido especialmente doloroso. Hemos tenido muchas personas que nos han ido a ver llorando y que han dicho que no saben qué hacer en esta circunstancia porque les dicen que, bueno, primero que hay algo desde lo administrativo súper importante, nos han dicho que han sido notificados por vías informales, sin decirles a qué van a la reunión, les dicen que es una reunión informativa, les muestran casas, modelos de casas que además usurpan el modelo de casa que de Social Arquitectura, sí. Exactamente. Y les hacen y les dicen en el fondo que tienen que elegir esto, porque si no, en definitiva, es ahora o nunca, o si no te puedes quedar fuera, o si no se retrasa el proceso de reconstrucción. ¿Tenemos los videos de eso? Sí. Sí, bueno, nosotros tenemos, vamos, y estamos... Perdona, y así sacan la firma. Y después la gente va porque se siente oprimida por la administración del señor Poduje. Yo me pongo de acuerdo, en un poblador, en un vecino del Olivar. Es tan triste la situación que ellos están viviendo. Entonces yo me pongo en la situación de ellos, que se habla de tantos casos de las constructoras que fallan y todo. Viene un funcionario del Serviu, viene el ministro, que yo le tengo que creer al ministro. Yo entiendo a esa persona que me firma un desistimiento, cuando efectivamente, jurídicamente y técnicamente, el ministro no tiene cómo sustentar lo que está diciendo. Exacto, y por eso interpusimos una demanda de nulidad de derecho público y de indemnización de perjuicios, porque es tan prístino la ilegalidad de todas estas actuaciones que es fácilmente demostrable en un tribunal. Bueno, Erika Mayra, muchas gracias por esta entrevista que hemos contextualizado. Nosotros que como equipo también estamos trabajando en la recopilación de todo el material audiovisual que tiene. Vamos a preparar una edición especial de Impacto Pura Noticia en unas semanas más, donde queremos contar cómo el ministro amenazaba efectivamente a las personas, todo el diálogo que tú mismo me has dicho, y cómo prácticamente dejaba llorando a muchos adultos mayores. Sí, eso para nosotros, más allá de la situación de Social Arquitectura en particular, lo más doloroso ha sido ver a las personas cómo acuden a nuestra oficina que está en el Olivar, porque por contrato tenemos que tener una oficina allá, y llorando nos cuentan cómo han sido doblegados para desistirse de sus contratos, porque eso es lo que la administración les dice, los funcionarios del Serviu, que van a hacer estas gestiones y que les manifiestan que es ahora o nunca, tienen que firmar, y en definitiva, cómo a través de actuaciones fuera de la legalidad se va desmantelando un proyecto que los vecinos participaron, decidieron libre y voluntariamente, anhelaron y esperaban. Ahora, Erika, y para terminar, el ministro para demoler, para que entre una máquina, porque yo me pongo del lugar de los vecinos y están esperando todos los días que esto no pase, ¿cierto? Para que esto suceda realmente, porque el ministro se ha pasado no ha cumplido ningún reglamento, nada, capaz que pesca una máquina y vaya a derrumbar nomás. Mira, hay una solicitud del Serviu Valparaíso hacia la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar que está pendiente respecto a la demolición. Vamos a ver qué hace la alcaldía de Viña del Mar respecto a esta materia. La podría tener Ripamonte, una pausa mientras se decide judicialmente. ¿Y el primer pronunciamiento judicial de la Corte, cuándo lo debiésemos tener? Bueno, eso es relativo. Nosotros ahora estamos, todos los recursos de protección, los que presentaron las personas y los que presentaron las empresas, están en tramitación en el plazo de informe. El ministro tiene que informar esta semana algunos de esos recursos y a otras entidades que se les pidió informe también. Luego de que la Corte reciba los informes, podría poner la causa en tabla. Eso va a depender de las prioridades de la Corte, pero en definitiva uno debiera tener una respuesta rápida porque es una acción cautelar el recurso de protección. O sea, ¿podríamos tener una respuesta antes del 10 de mayo? No lo sé, depende de las prioridades de la Corte, ojalá fuera así, sería importante, pero en el fondo las tablas de la Corte las administra la presidenta. Porque es la última esperanza que le queda también a Social Arquitectura. Sí, nosotros esperamos que la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, doña Silvana Donoso, que ha manifestado múltiples oportunidades que ella quiere hacer una administración
de justicia de cara a las personas, dice que a los jueces les falta calle, pueda tener en consideración esta situación para generar una premura, porque es una situación urgente. El daño más grave se produciría con la demolición. Yo soy muy responsable en decir que no hay ningún informe que así lo señale, y eso todos los informes también entregados a la Corte para tomar una decisión. Erika, muchas gracias por la entrevista. Erika Mayra, cierto, abogado de Social Arquitectura. Hemos sido sumamente claros en el detalle y responsable de cada una de las informaciones que hemos entregado, y por supuesto usted la va a leer a modo de resumen también en pronoticia.cl.